¿sí? Y que no solo incluye el elegir una buena alimentación, sino el cómo como ese alimento, ¿no? Siempre digo, ¿de qué me sirve comer un tomate orgánico si yo sigo en conflicto con la vida en algún ámbito, ¿no? Es como que lo estoy comiendo mal, desaproveché lo orgánico que tenía el alimento, porque cómo lo como también es muy importante, tenemos que tener en cuenta, estoy comiendo con pantallas, estoy comiendo apurado, corro contra el reloj, como lo que encuentro por ahí, esto de cómo pasar a nutrirme, hacerme mis propios alimentos, bendecir la vida que llega a ese plato, ¿no? Que tengo la posibilidad de alimentarme. Es decir, son muchas cosas donde nosotros podemos hacer pequeños cambios que hacen a que nuestra forma de mantenernos sanos sea una realidad, porque nos paramos a vivir de otra manera, ¿sí? Y no Es estar que, asustados después cuando aparece el diagnóstico, ¿no? es que creo que vivir desde un lugar amoroso con uno mismo hace que el cuerpo no entre en conflictos, porque hay tal coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, que no ocurre que haya una incoherencia para que se genere una enfermedad. Y, y esto también me parece interesante poder remarcar que el miedo es algo también del viejo paradigma, ¿no? Donde yo era víctima de lo que me pasaba. En cambio, hoy elijo en el nuevo paradigma ser protagonista, eh, y desde esta coherencia interna poder gestionar la salud y abordar el mejor estar en esta experiencia humana. Sí, y ver dónde hay que poner un cambio para volver a la coherencia, porque como esta vida que tenemos es tan cambiante, puede ser que ayer estaba todo bien y hoy me atravesó algo, una sorpresa abrupta, inesperada, como dice Hammer en su primera ley, que me pone en conflicto. Es decir, no podemos considerar que estamos eternamente en armonía. La vida es fluctuante y nos pide que seamos flexibles en la manera en que vivimos y que cuando algo nos vuelve a sacar de eje, tenemos que mirar ahí a ver qué decisión coherente entre el pensar, el sentir y el hacer tenemos nuevamente que tomar para volver a ese proceso de armonía. Por lo tanto, es algo siempre en constante evolución. Y les propongo en mis consultas que lo que está pasando lo puedan abrazar, que lo acepten, porque eso que hoy es molesto los está atravesando a un cambio, a un salto cuántico, que también tiene que ver con un proceso espiritual, porque somos el ser completo que atraviesa ese proceso conflictivo hasta que lo resuelve. Y ahí trabajamos muchas cosas internas que quizás no lo hubiésemos hecho si esa situación no atraviesa nuestra vida. Totalmente. Yo eso lo he vivido en mí. O sea, a mí este suceso de la enfermedad de la leucemia de mi hija me dejó, fue como un tsunami que me dejó parada en otro lugar y hoy, a sus 24 años, bendigo y agradezco este proceso porque tal vez era lo abrupto que yo necesitaba para poder comprender, evolucionar y saltar a este lugar donde estoy hoy, ¿no? Exacto. Y vos sabés que cuando relatabas esta experiencia, que no la conocía, el segundo libro que escribí, que se llama Necesito que me escuches, se lo dedico a mi hijo, porque también lo acompañé, ni bien empezó la escolaridad, por un y otro profesional, a ver por qué no se conectaba a escribir, pero eran cosas que no le encontraban explicación. Y eso me fue llevando a buscar y buscar cómo ayudarlo, y llego a la programación neurolingüística, que me transformó y que me di cuenta que como papás y como educadores nadie sabía lo que era esto de la comunicación desde el lenguaje corporal, de que tenía cada uno un sistema representacional que hacía elegir comunicarse en tal lugar, que podría ser como un idioma. Entonces digo, ¿cuánto ignoraba de esto? Y a partir de eso,
de querer conectarme con mi hijo en la comunicación o comprenderlo en por qué no conectaba con la educación. Era súper inteligente, pero había algo emocional que lo trababa, ¿no? Me fue transformando en esta conexión con la profesión que tengo hoy, ¿no? También mi hijo ahí atravesándome en algo que tenía que cambiar de rumbo en mi vida, ¿no? Y conectarme con esto que hago hoy, ¿no? Pasito a pasito. Y en tu caso lo mismo, ¿no? Cómo te hizo cambiar el sentido de dónde veías la medicina, porque tuviste que encontrar Sí, otra manera. sí, es como que inicié un camino hacia adentro, ¿no? Donde empecé a interpelarme, a hacerme preguntas donde no encontraba respuestas, donde no había mucha lógica, encontrar un montón de incoherencias. También me motivó mucho la leucemia a entrar en otros territorios que ya no eran médicos, a entender por qué mi hija de 4 años, tan pequeñita, estaba pasando por esta situación.